Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Ahora vamos a continuar en esta carta, esta epístola universal de Santiago, con los versos 5 hasta el 10, eh, que nos muestra cómo Dios anhela fervientemente que seamos o que instauremos la amistad con Él. Ya Él, bueno, vamos a ver ahí más adelante, Él ya hizo la parte suya y ahora a nosotros nos queda esta parte ya de aceptar esta invitación que Dios está haciendo. Y en Santiago 4, del 5 al 10, aparece este párrafo en realidad tan importante, hermano, para cada uno de nosotros. Eh, este acercarse a Dios, que es lo que está invitando el apóstol, es aferrarse a la mano extendida que ya Dios puso hacia nosotros. Dios extendió su mano, la abrió y Él espera que nosotros nos aferremos ya a Él, así como aparece en este dibujo. Para esto vamos a leer allí Santiago 4, del 5 al 10, y luego vamos a orar al Señor. Amén. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en este momento oramos a usted. Nos acercamos a usted primero dando gracias por lo que usted hace, como usted nos invita constantemente a poder estar cerca de usted, Señor. Usted ya abrió esa puerta, usted eh, quitó el obstáculo que nos separaba de usted. Y ahora nosotros, Señor, tenemos que tomar las decisiones que nos acerquen a usted. Quizás ya mucho tiempo hemos tomado decisiones que nos alejan de Dios, pero en esta ocasión usted nos invita a acercarnos. Y yo ruego que usted nos ayude a ser ese pueblo, ese pueblo que usted prepara, que persevera en la fe y que decide, Señor, confiar en usted. Señor, ayúdenos a ser ese pueblo moldeable, humilde, necesitado de usted y que tiene fe para perseverar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos rápidamente, hermano, porque siempre uno queda con la sensación de que es muy corto lo que hacemos. Quedo con esa sensación yo igual. Y este mismo pasaje en la traducción lenguaje actual, que es una parafrasis, ¿ya? Es una parafrasis que va tratando de poner palabras más comprensivas, ¿ah? Una pequeña como una explicación del texto que hemos leído. Dice, ¿acaso no creen que, como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? En realidad, Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso, obedezcan a Dios. Háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión. O Dios o el mundo de pecado. Pónganse tristes y lloren de dolor, dejen de reír y pónganse a llorar para que Dios vea su arrepentimiento. Sean humildes delante del Señor y Él los premiará. Y Él los premiará. Qué bueno es saber, hermano, que hay una recompensa final, ¿ya?
aunque nuestro andar en Cristo ahora es por fe, y entendiendo que lo mejor que estamos haciendo es estar en el Señor, lo mejor que podemos estar haciendo. Así que yo le invito ahora a que podamos avanzar en este tema que es la amistad con Dios, la amistad con Dios. Y vamos a empezar con el verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Primero recuerde lo que, bueno, orábamos. Dios ya eliminó el obstáculo que nos separaba de Él. Y ahora, y ahora que ya no está presente el obstáculo, que es la esclavitud del pecado, depende de nosotros, ¿ya? Acercarnos por medio de Cristo. Acercarnos por medio de Cristo. Recuerde que Abraham fue llamado amigo de Dios por su fe que se evidenciaba por la obediencia que él tenía. Mire, la Dios habla hoy, otra traducción moderna, dice, por algo dice la Escritura, Dios ama celosamente el Espíritu que ha puesto dentro de nosotros. Así que el amor de Dios está constantemente apasionado por estar con nosotros. Recuerde algo, ¿ah? Esta obediencia en Santiago 2, 22 y 23 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras, hablando de Abraham, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice Abraham, creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Ya? Esto es lo que Dios espera, restaurar esa amistad, esa unión, ya a tal punto como Abraham, que fue llamado amigo de Dios por esa fe que se hacía notar por la forma en que él tenía de obedecer. Y esta amistad con Dios está relacionado con la obediencia que tenemos a Dios. El mismo Jesús, el mismo Jesús lo dijo ahí en Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y, y esto también está relacionado con Juan 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, hermano, esta amistad con Dios está relacionado con la obediencia. Recuerde que si el verso 4 hablaba anteriormente que cometemos adulterio cuando nos asociamos con el mundo. Y ahora habla de que provocamos, o mejor dicho, como que provocamos que se encienda esa pasión de Dios eh, que nos redimió, que nos rescató. Entonces es como que el Señor hizo todo por nosotros, ¿ya? Nos hizo, luego nos apartamos, luego Él va y nos compra y paga el precio nuestro, ¿ya? Con sangre, ¿ya? Jesucristo dio su sangre. Y luego de eso, de Él habernos hecho rescatado, nos acerca, abre la puerta para que entremos a su comunión y lo que nosotros hacemos, así trivialmente hablando, nos damos la media vuelta y nos vamos a seguir las pasiones del mundo. Y él nos ama apasionadamente, ya que Él nos hizo, nos rescató, nos compró, y Él quiere llegar hasta el final con nosotros en esta eternidad. Por eso, este pasaje, no en vano la Escritura dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Siempre está procurando que estemos en comunión con Él. Siempre. ¿Ya? El verso 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este pasaje, en la otra, en la NTV,
Dice, y Él da gracia con generosidad, como dice las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Eh, Aquí se piensa que Santiago está citando un proverbio, que es el proverbio 3:34, donde dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Estos escarnecedores, ya en la Valeria contemporánea, poniendo las palabras en un lenguaje más actual, dice ciertamente, Él se burlará de los que se burlan, pero a los humildes concederá gracia, a los humildes, ¿ya? Él da más gracia al que humildemente se vuelve a Dios con arrepentimiento. Algunos calvinistas piensan que aquí muestra que Dios ama al pecador y sigue dando más gracia, aunque se aparte, mayor gracia, pero con la frase siguiente se aclara de inmediato, ¿ya? Que Dios resiste a los soberbios. Él se opone en posición de batalla contra los soberbios, contra los soberbios. Eh, Recuerde algo, esta frase la leí ahí en uno de los comentarios, dice, la soberbia es la madre de la envidia. La soberbia es la madre de la envidia. Y recuerde algo, ¿ah? El pecado de Lucifer es que cayó en envidia, ¿ya? O sea, quiso ponerse en el lugar de Dios y de allí viene esta soberbia, ¿ya? De él, eh, luego de oponerse a Dios. La soberbia eh, es uno que aparenta ser superior a los semejantes, ¿ya? Los soberbios tratan de hacerse ver que son mejores que el resto, ¿ya? Que está ahí junto a él. Y él, y él da gracia a los humildes. Y él da gracia a los humildes. Los que dejaron la envidia, los que dejaron la codicia, los que dejaron los deseos mundanos, ¿ya? La clave, ¿ya? La clave es aquellos que han dejado, aquellos que han decidido, ¿ya? Abandonar aquellas cosas que le apartan de Dios. Recuerde esto, el pecado nos aparta de Dios, nos aparta de Dios, porque Dios es santo y eso nosotros lo sabemos. Entonces, el que deja aquellas cosas que le apartan de Dios, obviamente Él derrama y sobreabundante gracia, ya, sobreabundante gracia sobre aquel que está dispuesto a cambiar su vida, porque realmente Dios está esperando ver esa obra que solo Cristo puede hacer en el corazón. Eh, eh, por esto, ya, por esto, eh, someteos, dice el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Este someterse a Dios. Hay personas que esto no les gusta para nada, ¿ya? Someterse a Dios. Y pueden aceptar muchas cosas. La gente en realidad le gusta mucho de lo que la iglesia hace, hasta que, hasta que uno le dice tiene que hacer un compromiso con el Señor. Y ahí ya la persona ahí como dice, no, 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 está bien, yo creo, pero bueno, los demás no, porque no, entonces ahí este someterse a Dios es el que a veces hace chocar. La nueva Biblia viva, dice, por eso obedezcan a Dios. Oiga, esto es lo que, cierto que nos ha costado, obedecer a Dios en todo, porque a veces la parte fácil la hacemos ahí con relativa eh, ¿cómo se dice? Prontitud, ¿ya? O periodicidad. Sí, las cosas que sabemos las podemos obedecer.
Pero cuando tenemos que obedecer a Dios en aquellas cosas que a nosotros nos gustan, y el Señor nos pone ahí en evidencia de decir, aprende a dejar esto, y ahí ese es el someterse a Dios. Entonces dice, por eso obedezcan a Dios, póngale resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Resistir al diablo, ¿ya? Resistir al diablo es resistir el espíritu de soberbia que nos aleja de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6, dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Resistir esta soberbia, humillarse. Y otra cosa, recuerde que resistir, y en el tiempo en que están escribiendo estos hombres usados por Dios, que en realidad el Señor les iba hablando o poniendo en el corazón, y ellos aún, pero respetando la cultura y el tiempo que ellos vivían. Entonces, para resistir en un combate, ellos debían usar el escudo de la fe, ya, para resistir. Y para resistir al diablo, obviamente, uno tiene el escudo de la fe y la palabra de Dios. Por eso, cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso respecto a esta lucha espiritual, entonces dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Oiga, ¿por qué? Porque siempre van a estar ahí volando esos dardos. Y este Pablo les dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces con el escudo nos protegemos ya de todos esos dardos que el enemigo lanza sobre aquellos que se están humillando y están buscando del Señor. Apagar los dardos del maligno con el escudo de la fe. Tomad el yelmo de la salvación, este escudo, este casco que es como un escudo sobre los pensamientos. Y ahí llegamos a esta parte de los pensamientos. Porque el enemigo, si algo quiere, es confundir desde la mente allí a las personas. Y en este tiempo, muchas personas están confundidas con pensamientos modernistas que le hacen dudar hasta de lo que ellos realmente son. Entonces, el yelmo, este casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, este resistir es con el escudo y la palabra de Dios. Y la palabra de Dios. Debemos estar claros y conscientes de que en este tiempo, con mayor razón, debemos tomar el escudo de la fe. Anda mucho pensamiento, ideas progresistas que en realidad van en contra de la palabra de Dios. Y ahí, hermano, más que lo intelectual que nosotros podamos hablar, está el escudo de la fe, está la palabra de Dios, está el casco, ¿ya? Que hace que estos pensamientos que son contrarios, y a veces es triste escuchar a personas creyentes que dicen, no, pero está bien, hay que ser tolerante. Hace poco ahí una hermana de otra congregación decía que el apóstol o pastor, no sé qué lo que era de la iglesia, decía que, bueno, hay que adaptarse a las ideas progresistas de este tiempo, la iglesia tiene que adaptar. Y yo decía, no puede ser. Nosotros no vamos a estar aceptando las ideas que van en contra de la palabra del Señor. Entonces, el escudo de la fe nunca debe guardarse, siempre debe estar allí en la mano para protegernos de todos estos dardos. El casco debe estar puesto sobre nuestra cabeza y la espada, que es la palabra de Dios, que es con la que nosotros podemos defendernos. Amén. Podemos atacar. El versículo 8, Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios. Fíjese la traducción, Dios habla hoy. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Recuerden que Él ya hizo la primera parte.
Luego dice, límpiense las manos, pecadores, purifiquen sus corazones ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Recuerde que esto se está hablando a los creyentes, no a los mundanos. Pecadores, limpian las manos. Esta parte muestra que son los elementos externos, los elementos visibles, que hacen evidente la presencia del pecado en el corazón. Oiga, si está el pecado en el corazón y usted se lava las manos, no es eso, ¿ya? Las manos muestran lo que está en el corazón. Entonces, si usted se va a limpiar las manos, este ritual que ellos tenían, pero el corazón estaba lleno de pecado, entonces no tenía mucho sentido, ¿ya? No tenía mucho sentido. Tiene que venir esta obra desde adentro, en realidad. Hoy, en este tiempo, con este tema de la pandemia, eh, uno ya se acostumbró y había gente que nunca se lavaba las manos, pero ahora yo me doy cuenta, todos los que llegan a la casa o donde uno va, siempre hay lavarse las manos y están todos preocupados de lavarse las manos por un virus externo. Pero cuando Dios está hablando al corazón. Por eso dice en la segunda parte, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, los que interiormente están contaminados por el mundo y no tienen claro el rumbo, tienen el corazón dividido entre lo celestial y lo terrenal, entre lo espiritual y lo mundano. Interiormente se ha contaminado porque se trata de asociar con el mundo y el corazón está dividido, lamentablemente. El corazón dividido y de repente se quiere agradar al mundo más que a Dios. Oiga, triste veía yo ahí de un matrimonio, entre comillas, de personas cristianas, pero más parecía un matrimonio que no era de cristianos. Este es un matrimonio que ya pasó, en realidad no estoy pensando en los que se casaron hace poco, porque no. Yo siempre antes de hacer un matrimonio a los hermanos, cuando son los dos cristianos, les digo, este va a ser un matrimonio cristiano 100%, va a ser medio cristiano, o sea, medio mundano cristiano, o va a ser mundano. Y ahí para aclarar, porque hay cosas en los matrimonios que yo considero que un cristiano no debería hacer, ¿ya? Pero siempre yo los dejo a ellos que decidan cómo lo van a hacer. Si ellos quieren hacer estas cosas que el mundo hace, es cosa de ellos. Yo hago la ceremonia, la parte cristiana, pero no, considero que hay cosas que un cristiano no debe hacer, ¿ya? Desde el famoso tirar el ramo para saber quién se va a casar después, eso no es, ¿ya? O sacar la cintita para ver si sale el anillo, la guagua, qué va a tener guagua. Esto no es así, hermano. Esto no es así. Entonces el matrimonio representa la unión de Cristo con la iglesia y no está metida en cosas extrañas y cosas mundanas. Entonces, los que tienen el corazón dividido, ¿ah? Entonces hay que bailar el vals porque siempre eso se hace en los matrimonios. Oiga, eso es del mundo. Lo lamento, a lo mejor alguien se va a molestar con esto, pero no, eso es del mundo. Yo jamás voy a poner el mundo al mismo nivel de las cosas de Dios. Entonces purificar los corazones. Lo que es mundano, pero lo que es de Cristo. Y ahí es donde se debe notar la diferencia de dónde está la iglesia en este tiempo, en lo celestial. Oiga, esto no es primera vez que se hace este llamado a la santificación. Zacarías 1:3, dile pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Ellos ni siquiera ni siquiera se daban cuenta que no estaban cumpliendo la ley del Señor. Y dice, ¿y por qué si no está nada malo lo que estamos haciendo? Y esto pasa con la iglesia hoy. Es triste, es vergonzoso ver situaciones en la iglesia que son 100% del mundo y pareciera que las personas
no entendieran que están ofendiendo a Dios. Y ahí digo yo, Señor, ¿qué está pasando en este tiempo? Y ahí uno dice, bueno, Señor, ven, ven, Señor Jesús, ven, por favor, ven pronto. Dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. La TLA dice, pónganse tristes y lloren de dolor, dejen de reír y pónganse a llorar para que Dios vea su arrepentimiento. Y esto es lo que está faltando en la iglesia en este tiempo. El arrepentimiento. Lloren por la condición de vuestra vida. Dejen la risa actual a causa del pecado. Muestren cómo realmente está su corazón arrepintiéndose. Este es el llamado del Señor. Muéstrenlo. Por eso que ahí Joel 2:13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Radiar vuestro, o sea, radiarlo de adentro, no la ropa. Oiga, si que un día puede estar usted bailándole a un mundano eh, y después estar en la iglesia cantando alabanza, eso no es. Eso es rasgarse el vestido, pero no el corazón. El corazón es arrepentirse de lo que realmente se ha hecho. Y el pecado, recuerde siempre, primero ofende a Dios. Y de eso debemos arrepentirnos delante del Señor. Por eso el 10 dice, humillados delante del Señor. Y Él los exaltará. La NTV dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Por eso en Isaías, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Oiga, Él está mirando el corazón de aquel que realmente se ha arrepentido. Y para terminar, fíjese este pasaje. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Que yo cuando encontré este pasaje, ya preparando este estudio, veía yo que decía que Dios, al tratar con su pueblo, dejará un pueblo moldeable, humilde y necesitado de Dios, un pueblo de fe. Y esto es lo que hoy necesitamos, hermano. Y Dios está tratando con la iglesia, porque de la iglesia numerosa, ya, espumante que había antes del 2019, solamente va a dejar a un pueblo humilde, menesteroso, necesitado de Dios, con fe, porque el cual confiará en el nombre del Señor. Y esta es la preocupación de este tiempo, hermanos. Estamos viviendo el tiempo donde realmente pareciera que se está separando el trigo de la cizaña. Lo digo con tristeza y con dolor. Lo digo con tristeza y con dolor porque por mucho tiempo la cizaña parecía trigo, pero no lo era. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Yo ruego en este tiempo por la iglesia, para que usted purifique nuestros corazones. Sí, para que haya este cambio, de cambiar esa risa del momento, para convertirla en el lloro por el reconocer lo mal que estamos viendo, para que usted vea nuestro arrepentimiento. Y yo pido que usted lo haga en cada uno de nosotros. Señor, haga su obra y derrame de su gracia. Ayúdenos a ser verdaderamente la iglesia del Señor en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, solo agrego que ahora a las 20:15 subiré el enlace para los que quieran asistir a la reunión de este domingo. Recuerde, estamos haciendo cultos presenciales. Si usted tiene algún síntoma extraño, fiebre, está tosiendo, mejor no asista y deje que otros vayan. Espérese ahí, seguramente en unos días se va a recuperar. Pero
pero nosotros seguimos haciendo cultos presenciales. Las asambleas de Dios sugirió, si algunos querían suspender los cultos, podían hacerlo, pero era una sugerencia, no un mandato, ¿ya? No dieron la orden de suspender los cultos, sino que sugirieron a raíz de este Omicron tan volátil, ¿ya? Pero nosotros, gracias al Señor, hasta ahora vamos bien. Hay familias que han tenido este bicharraco, pero se han quedado en sus casas, han guardado ahí las normas y ha pasado, ¿ya? Ahí a algunos le ha costado un poquito más, dolor de cabeza, malestar del cuerpo, pero hermano, tenga precaución, ya, tenga precaución. Use la mascarilla, especialmente cuando está ahí con más personas. Use el alcohol gel, lávese sus manos. No se exponga ni exponga a las personas que a lo mejor les puede hacer muy mal esta situación. Hay hermanos que tienen enfermedades de base, hay hermanos ancianitos. Así que cuidémonos para que esto pase pronto y podamos reunirnos todos ya en un culto ahí de gozo y de alabanza. Pero mientras tanto, recuerde, el Señor está tratando con su iglesia, una iglesia que realmente le crea a Él. Hermano, a las 20:15 se sube el enlace y usted, si puede hacerlo y quiere, está invitado a participar de este culto presencial. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos pronto. Recuerde algo: Cristo viene a buscar a su iglesia. Que el Señor le bendiga.